Saludos jóvenes, ¿cómo están? Seguimos trabajando con el primer tema de la materia de programación, ¿no? Que es un tema de introducción a la programación. Estamos viendo el punto de información y procesamiento de la información. Ahora vamos a ver el punto 1.2, en el cual vamos a repasar las partes que tiene un computador. ¿Ya? Entonces vamos nosotros a por el contenido. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de una computadora? Básicamente, una computadora está compuesta por el hardware, ¿ya? Y el software. Seguramente esto ustedes ya lo han debido ver en el colegio, ¿ya? ¿Qué es el hardware? Hard vendría a ser una palabra que significa duro en inglés, ¿no? Pero hardware para nosotros es todo lo material, todo lo tangible, todo lo que se puede tocar de un equipo de computación. Ahora, ¿qué vendría a ser el software? Soft en inglés hace referencia a algo blando, ¿no? Hard, duro, soft, blando. ¿A qué hace referencia el software? El software hace referencia a todos los programas de computadora, ¿ya? Son la parte intangible, no se pueden tocar. ¿Y en qué consisten estos programas de computadora? Son instrucciones que nos permiten hacer funcionar al hardware, ¿ya? Para que cumpla con su determinada tarea. Una impresora sola no hace nada. Si no tiene el software que la haga funcionar, es prácticamente nada más que un objeto que no va a tener utilidad, ¿no? El software es el que viene a hacer funcionar el hardware. Y entonces en todo el equipo existe ese complemento. Dispositivos de hardware, pero necesitan el software respectivo para que funcionen de manera correcta. Ahora, dentro del hardware, nosotros tenemos la unidad central de proceso, la CPU, los dispositivos de entrada, de salida y de almacenamiento. Las cuatro partes en cuanto al hardware, ¿ya? Ahora veamos la unidad central del proceso. La unidad central del proceso vendría a ser en las computadoras de escritorio esa caja grande que contiene los elementos más importantes de nuestro equipo de computación. En las portátiles ustedes han debido ver que es mucho más plano, ¿no? Pero sin embargo, la unidad central de proceso es toda la parte inferior donde se encuentran los elementos más importantes de nuestro equipo. Ahora, ¿cuáles son estos elementos? La tarjeta madre. La tarjeta madre es una placa, ¿ya?, que nos sirve para conectar todos los elementos que van a hacer funcionar al equipo. Esa vendría a ser la tarjeta madre o la placa madre, ¿ya? Es una placa o una tarjeta que tiene slots en los cuales nosotros colocamos los diferentes elementos que van a hacer funcionar a nuestro equipo. Por ejemplo, acá tenemos que conectar la electricidad, ¿ya? La electricidad proviene de la fuente de energía que transforma los 220 en el voltaje interior, ¿no? Acá también se tiene que colocar el microprocesador, la memoria RAM. Aquí hay pequeños puertos, ¿no? Que por lo general nos van a servir para conectar discos duros, nos va a permitir para conectar unidades de DVD, ¿no? Y una serie de elementos. Prácticamente todo lo que forma parte de la computadora se conecta aquí, ¿ya? Segundo, el microprocesador. El microprocesador es un elemento pequeño, ya ahora en la actualidad son elementos pequeños que no pasan de los 3, 4, 5 centímetros, que por lo general son cuadrados, ¿ya? Y estos elementos son el cerebro de la computadora, son el elemento que procesa todos los cálculos que realiza la computadora. Y finalmente la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, eso dice su nombre, ¿ya? Randomic Access Memory, ¿ya?
es una memoria de acceso randómico o aleatorio. ¿Qué quiere decir randómico o aleatorio? Esta memoria, cuando prendemos la computadora, empieza a cargarse con los programas que está funcionando. Por ejemplo, si yo abro el Word se carga y va a ocupar espacio en esta memoria. Si abro un juego, ese juego se va a ir y va a ocupar espacio en esta memoria. Si yo cierro el juego, cierro Word, desocupan el espacio que tiene en esta memoria, ¿ya? Y el momento en que yo apago mi computadora, la memoria RAM se libera. Esto quiere decir que queda vacía. Por eso es importante, algunas veces nos preguntan, ¿no? ¿Cuánto de RAM tiene tu máquina? 4 GB, 8, 12, eso depende de la máquina, ¿no? Mientras más tenga, va a ser más veloz el funcionamiento, más eficiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener espacio para poder ejecutar mayor cantidad de procesos al mismo tiempo. Pero obviamente todo tiene que ir acompañado también. No solo basta la memoria RAM, sino también el modelo o el tipo de microprocesador y la velocidad que tenga él mismo. Entre estos dos elementos prácticamente nos hacen todo. La eficiencia de la computadora depende fundamentalmente del microprocesador y de la memoria RAM que vayan a tener, ¿ya? Entonces, esos serían los elementos más importantes del CPU. Dispositivos de entrada son lo que nos permiten introducir datos o introducir información a una computadora. Los más importantes, el teclado, ¿no? Nosotros tecleamos e introducimos información a la computadora. El ratón, con el ratón nosotros movemos el puntero en la pantalla. Esto se traduce en información, en coordenadas, ¿no? Cuando damos clic, etcétera, estamos nosotros introduciendo datos a nuestra computadora. Y otro ejemplo, el escáner. Ya el escáner es un dispositivo que ya está quedando en el desuso, porque ya hay impresoras que tienen todo, ¿no? Hay impresoras que son fotocopiadoras, son escáner y impresoras en sí, ¿no? Ya no se ve mucho escáneres que sean así individuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay ahora equipos que hacen todo, ¿no? Fotocopian, imprimen y escanean. De todas maneras, es una integración que también contiene este tipo de dispositivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay? El escáner me permite digitalizar imágenes, ¿no? Una imagen, una hoja que yo tenga, la coloco en el escáner, la paso y esa imagen se captura en formato digital en la computadora. Esos serían los ejemplos más comunes de dispositivos de entrada. Dispositivos de salida. El monitor, ¿no? Es el principal. Mediante el monitor, la computadora nos muestra los resultados de el proceso de datos o información que nosotros hagamos. La impresora, ¿no? Nos permite plasmar en papel generalmente los datos que procesa la impresora. Y finalmente los parlantes, ¿no? Los parlantes me permiten obtener información como sonido, ¿no? Información como sonido que sale de la computadora, ¿no? Entonces, esos serían los ejemplos más importantes de dispositivos de salida. Y de almacenamiento, para guardar la información de manera permanente. Están los discos duros, aquí puse de ejemplo un disco duro interno, este va dentro de la computadora. Uno externo, este con un cablecito USB, nosotros lo colocamos o lo conectamos a la computadora. Ambos son discos duros, solo que uno se conecta directamente en el CPU, ¿no? Y otro se conecta mediante un cable USB. Las memorias flash, que son las más comunes en la actualidad, y las tarjetas de memoria que prácticamente han inundado en el mercado a consecuencia de la popularidad de los celulares, ¿no? La mayoría de los celulares, cámaras fotográficas traen tarjetas de memoria, ¿no? Pero por el momento este sigue siendo en la actualidad, ¿no? Las memorias flash, los dispositivos de almacenamiento más frecuentemente usados, ¿no? Por el tamaño, la portabilidad y aparte de que
tienen gran capacidad de almacenamiento en la actualidad. Y por último, que ya están quedando un poco ya rezagados estos dispositivos de almacenamiento, los cuales son los discos compactos, los DVDs y los Blu-ray, ¿no? En la actualidad ya no se hace mucho uso de estos dispositivos, ¿no? Están perdiendo popularidad debido a la popularidad que han adquirido, ¿no? Las memorias flash y las tarjetas de memoria, ¿no? Las computadoras, las últimas computadoras, por ejemplo, ya vienen sin lectores ni de CD, ni de DVD, ni de Blu-ray, ¿no? Directamente todos son puertos USB, ¿no? Sin embargo, siguen en vigencia, todavía los seguimos utilizando y creo que lo vamos a utilizar por un tiempo más, ¿no? Además de que estos medios por lo general eran utilizados para música, para videos, etcétera, ¿no? Para multimedia. ¿Y qué es lo que ha pasado en la actualidad? Los medios que transmiten multimedia por internet están prácticamente entrando con mucha fuerza, ¿no? Yo no necesito ya comprarme un disco compacto, un DVD para ver una película o escuchar música. Ya hay aplicaciones, ¿no?, que nos permiten escuchar música sin necesidad de tener estos discos, ¿no? Ya se hace un poco, ha quedado un poco relegado, obsoleto, ¿no?, el uso de discos. Ahora todo con YouTube o Spotify o cualquier otra aplicación de música o de video, el Netflix, ¿no?, Disney Plus. Hay varios servicios de streaming que ya nos permiten tener acceso a películas o a música sin comprar absolutamente nada, sino tener solo una conexión a internet, ¿ya? Eso sería en cuanto al hardware. Ahora, en cuanto al software. El software nosotros lo vamos a clasificar en software de sistema y en software de aplicación. El software de sistema es el que nos permite hacer funcionar al equipo. Dentro de ello, los más importantes son los sistemas operativos, ¿ya? Y los tres más conocidos en la actualidad son Windows, ¿no? En la mayor parte de las computadoras tenemos Windows, ya sea Windows 7, Windows 10, Windows 8, ¿no? Linux, que es muy popular en servidores. Android también, por ejemplo, es una versión de Linux, ¿ya? Entonces, en su celular, ustedes, si es que tienen un celular con Android, es una distribución de Linux. Están utilizando Linux en el celular. Y finalmente, Mac OS, ¿no?, que es el sistema operativo de Apple, ¿ya? Apple es una marca de equipos de computación y de dispositivos móviles que son sumamente caros. Tienen muchísima calidad, son muy seguros y demás, pero el inconveniente que tienen es que son el precio de estos dispositivos con relación de los convencionales es caro, ¿ya? Por lo general estos tienen muchísima popularidad en Estados Unidos y Europa, ¿ya? Entonces eso utiliza el sistema operativo MacOS. Ahora, en cuanto al software de aplicación son todos los programas que son para algún propósito específico. Entre ellos tenemos lenguajes de programación, que son los que me van a permitir escribir programas, crear otros programas. De ofimática, todo lo que sea el Office, ¿no? Hojas de cálculo, procesadores de texto, herramientas para la elaboración de diapositivas, bases de datos sencillas, ¿no? En ese caso, acá, por ejemplo, en ofimática, el Office, que tiene Word, Excel, PowerPoint, Access, ¿no?, y una serie de herramientas más que son herramientas de oficina, pudiera decirse, ¿ya? Y por otra parte, software de uso específico, ¿ya? Por ejemplo, Vectorworks para arquitectura, AutoCAD para el diseño, navegadores como el Internet Explorer, que ya está muriendo, ¿no? Ahí tenemos en su lugar ahora con mucho más popularidad el Chrome, ¿no? O el Safari, que son exploradores de Internet que tienen mucho más popularidad en la actualidad. Para procesar imágenes, el Photoshop, que es muy popular, ¿no? Entonces,
El software de aplicación lo estamos clasificando en lenguajes de programación ofimática y de uso específico. ¿Ya? Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que quería hablarles en partes del computador. Ustedes van a profundizar estos temas a mucho más detalle en otra materia que es introducción a la computación o introducción a la informática, ¿ya? Pero para la materia de programación quiero que tengan claro lo que es software y lo que es hardware. Dentro de lo que es hardware, ¿qué elementos tenemos en el CPU? Dispositivos de entrada, de salida y de almacenamiento. Y de software, el software de aplicación y el software de sistema. ¿Ya? Bueno, hasta aquí dejamos este video, no lo vamos a hacer más largo. Nos vemos en el siguiente, en el cual vamos a hablar de lo que es el procesamiento de la información. ¿Ya? Hasta ahí quedamos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.